La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. El texto que acabamos de leer en el Salmo 89 viene a ser algo así como un resumen de todo lo que estuvimos considerando el pasado día. El tema del reino de Dios, el pacto que Dios hizo con David tocante a su reino. Y en esta serie de estudios en que hemos visto los pactos diversos que Dios hace con sus escogidos, hemos visto la importancia que tiene que se concentra en la idea, en el concepto, en la realidad de un reino que va a nacer por medio de uno que será sucesor de David. Bien, quiero esperar o pensar que los hermanos se acuerdan de lo más importante que se dijo el último día y vamos a pasar al tema de esta tarde, que es la relación de el reino de Dios y la Iglesia de Dios. ¿Qué relación guardan estos dos conceptos? Bien, ese sería un tema también que podría dar pie a toda una serie de estudios. Forzosamente vamos a condensar, pero llama nuestra atención desde el comienzo de los Evangelios que Jesús irrumpe en la historia con el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y a Juan el Bautista, antes, el heraldo, el que vino a preparar su camino, había dicho: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos que el reino se acercó con el Rey, se acercó con Cristo. El reino vino con Cristo, irrumpió en este mundo y se puso en marcha. El reino está aquí con Cristo, el reino viene con Cristo. Luego, cuando el Señor empieza a enseñar a los suyos en el Sermón del Monte, hay unanimidad entre casi todos los comentaristas que aquello es algo así como la constitución del reino, los principios éticos del reino de Dios. Y en las parábolas, estos relatos, yo creo, tan mal comprendidos, a los cuales damos tan poca importancia, a veces incluso los relegamos a algo así como historietas infantiles, cuando en realidad son de una profundidad enorme, enorme. Por cuanto las parábolas son las parábolas del reino. Y si nosotros vamos a la Biblia y le preguntamos, ¿cuál es el carácter de la historia desde la primera a la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es el sentido de lo que está ocurriendo? ¿Qué va a ser aquello que va a definir la vida de la Iglesia, del pueblo de Dios, hasta que Jesucristo venga? Pues la respuesta está en las parábolas, porque las parábolas justamente son la explicación de la historia de lo que la Iglesia ha de vivir, ha de sufrir, ha de conquistar, ha de hacer a lo largo de los siglos en todo el periodo que va de la primera a la segunda venida. De ahí que las parábolas del reino nos hablan de un reino humilde, un reino a veces oculto, un reino discreto, pero un reino sumamente eficaz, un reino que es como la semilla que se siembra, que al principio es invisible, pero tarde o temprano dará sus frutos. Un reino que es como el grano de mostaza, pequeño, insignificante en apariencia, pero que luego va a desarrollarse, o la levadura que se coloca para fermentar el trigo, toda la masa de pan, lo cual nos habla de una labor callada, humilde, pero eficaz y persistente. Bien, podríamos dar muchos más ejemplos, como el del tesoro escondido. Y siempre la idea es crecer con fuerza interior, confiando más en el poder intrínseco de la palabra de Dios que se siembra, que no en aspectos externos, en aspectos estructurales. Este es el sentido de las parábolas del reino, que anuncian un reino casi en paradoja, exactamente como el rey que apareció como esclavo, que no tenía dónde reclinar su cabeza, cuya gloria fue la cruz, que vino a dar vida y él entregó la suya en rescate por el pecado, que era un rey soberano,
y que sin embargo está esperando aquel día en que todo el universo va a reconocerle como tal. Su poder, por decirlo de alguna manera, estribaba en su humildad, en su debilidad. Y el carácter de la Iglesia, el carácter del pueblo de Dios, entre tanto esperamos la segunda venida, es exactamente este. Pero no quiero extenderme más, esto es a modo de introducción al tema de esta tarde, es para situarnos, para concentrar, para orientar nuestro estudio. Que el Señor vino y con Él vino el reino, y el reino está viniendo en cada alma que le reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Cada alma o cada entidad humana, cada lugar en donde la soberanía de Cristo es reconocida. Ahí está el reino, débil, humilde, provisional, pero está en marcha, está en poder y eficaz. Este reino, como acabo de decir, o al menos se deduce de mis palabras, tiene el aspecto pues pasado, anunciado por los profetas, empezado a cumplirse con la venida de Cristo, pero aguardamos el aspecto futuro. Esta relación entre el presente y el futuro es muy importante. Es muy importante y es justamente una de las cuestiones controvertidas y sobre las que los cristianos debemos orar para que llegue pronto el día en que haya unanimidad no solamente de criterios, sino de sentimientos. Porque la doctrina del reino es clave para la marcha de la Iglesia, es clave para el estar, para el sentido de nuestro hacer aquí y hoy en el mundo. A veces se ha hecho el énfasis, se ha puesto todo el énfasis en el presente del reino, olvidando el futuro, como si el reino pudiera ser una realización nuestra. Y se ha cometido el error incluso de identificar el reino con algunos avances, con algunos adelantes de la cultura, la civilización humana, incluso bajo influencia del cristianismo. Pero también se ha cometido el otro error, relegarlo todo al futuro, como si el reino no tuviera que ver nada con el ahora, con el presente. Este quizá es uno de los aspectos más problemáticos del cristianismo evangélico en grandes sectores de España. Tener una idea solo futura del reino, lo que se llama el futurismo, solo el futuro, y mientras tanto sentaditos esperando que Dios lo haga todo y nosotros a cantar salmos, himnos, esperando que el Señor vuelva. Y es entonces cuando nos inhibimos del testimonio que le debemos a la sociedad, porque la Iglesia se considera que no tiene nada que ver con el reino, y entonces se abdica del ser sal y luz. No es por casualidad que donde se sostiene la teoría de que el reino es solo futuro, se dice que el Sermón del Monte tampoco es para los cristianos. No es por casualidad. Las dos cosas van unidas y ligadas. Donde se acepta la soberanía de Cristo, donde se acepta el reino de Dios, el Sermón del Monte es la carta magna de los cristianos. Y si el Sermón del Monte es la carta magna de los cristianos, la Iglesia tiene que hacer algo ahora y ya. Ella sabe que no va a edificar el reino de Dios por sí sola, por sí misma. No, el reino es de Dios y lo edifica Él. Y lo edifica Él. Y vendrá, el reino vendrá. Pero el reino está viniendo. Y tenemos que ser sal y luz. Este reino es una realidad escatológica, pero una realidad que viene a nosotros, que está en marcha hacia nosotros. No hay tiempo para considerar todos los textos, pero por ejemplo Hebreos 12. Hemos recibido un reino, Hebreos 12, 28. Hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Así pues, habiendo recibido este reino, ya ahora tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, hemos recibido un reino. O por ejemplo en 1 Corintios 10, 11. Los fines de los siglos nos han alcanzado. La historia, vista desde la perspectiva del reino, tiene una fuerza doble, un dinamismo doble. Por un lado, nosotros nos dirigimos hacia el futuro. Nosotros esperamos la venida del Señor, que Él venga, anhelamos, para que estos reinos, para que este mundo, para que todo sea convertido en la tierra nueva donde va a haber justicia, amor y verdad. Pero al mismo tiempo que nosotros esperamos, el reino viene. O sea que es, por decirlo de alguna manera, el futuro introduciéndose en la historia. Nosotros que marchamos hacia el futuro, pero el futuro que vino con Cristo y está viniendo. Y viene en las almas de aquellos que somos de Él, que somos del Señor. Hay esta doble acción de nosotros yendo hacia el Señor y el Señor viniendo hacia nosotros.
De modo que se puede bien afirmar que los poderes del siglo venidero han entrado en la historia. Y por eso Pablo habla de echar mano de la vida eterna. Esto es echar mano del futuro para el presente. Echar mano de la vida eterna, del poder de la vida eterna. Estos días yo estaba leyendo unas páginas sobre economía española y leía que el problema de España es que vive por encima de sus posibilidades. Es decir, que hemos estado durante unos años malgastando o gastando lo que no tenemos. Y no sé, pero como que al mismo tiempo yo estaba reflexionando sobre esos textos, sobre ese tema, estaba diciendo, o sea, al revés de lo que le ocurre a la Iglesia, que vive por debajo de sus posibilidades. Los españoles vivimos económicamente por encima de nuestras posibilidades. Pero la Iglesia vive por debajo de sus posibilidades. Porque Dios nos está dando todo el caudal de estas realidades escatológicas del reino que viene, que ha venido, que está viniendo y que vendrá. Pero que su poder, su norma, su ética, su ley, su gozo, su gloria, están a nuestra disposición. Y nosotros rara vez echamos mano de la vida eterna. Rara vez nos damos cuenta de que los fines de los siglos, las finalidades de los siglos, como se nos decía uno de estos días por la mañana al comentar Efesios, más importante que el Kremlin, más importante que las decisiones de la Casa Blanca. Para Dios lo importante es la marcha de su pueblo. Y eso no es el entusiasmo de un predicador, eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque la meta es el reino que viene. Y todo está orientado hacia ese reino. Aunque ahora no lo entendamos, aunque haya muchas cosas por explicar. Y la Iglesia es ese campo de acción donde los poderes del mal han sido reducidos al menos. No diré acallados, eliminados, pero sí reducidos. Y en donde han entrado los poderes del siglo que viene, a medida que la Iglesia se edifica sobre su cabeza celestial. Y Cristo va integrando en su reino sobre todas las cosas, sirviéndose de la Iglesia. El reino, pues, ya está aquí, en misterio, en humildad. Pero el reino todavía no ha alcanzado su plenitud, no ha alcanzado su manifestación última. Por esto ahora, la tarea de los cristianos, como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 1:5, es ser tenidos dignos del reino de Dios, por el cual sufrimos. Pero hemos de ser tenidos dignos del reino de Dios. Así pues, un aspecto que es presente y otro aspecto que es futuro. Pero entremos ya en la relación, en esa dimensión Iglesia-reino. ¿Qué relación existe entre la Iglesia y el reino? Bueno, es evidente que existe relación, que existe alguna conexión, que existe incluso una interacción. Vemos, por un lado, que hay identificación de ambos conceptos, pero también diferenciación. Y sería tan equivocado decir que la Iglesia es el reino o el reino es la Iglesia, sin hacer ninguna otra salvedad, como equivocado sería hacer una diferencia total entre Iglesia y reino. La identificación. El pueblo de Dios, el gobierno de Dios, el pacto de Dios, son cosas juntas que es imposible el separarlas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en un texto muy conocido, versículos 18 y 19, el Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para pasar seguidamente a decir: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si solo tuviéramos ese texto en la Biblia, sería inevitable hablar de la identidad, la total identificación entre el reino y la iglesia. Porque dice: edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esta confesión de fe. Y este edificio que ahora va a ser inaugurado, la iglesia, va a tener unas llaves, te las voy a dar a ti para que tú abras, es decir, para que seas el primero que las abras,
bueno, entre paréntesis, no vamos ahora a hacer la exégesis de ese texto, que nos habla de la misión, la función de Pedro en la Iglesia, como aquel que abrió la puerta del Evangelio a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Era la vocación a la cual Dios llamó a este apóstol. Pero quiero fijar la atención en este aspecto de que él edificará, o sea, él entra en un edificio que le es dado por Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego las llaves de este edificio son las llaves del reino de los cielos. O sea que en la mente de Jesús van asociados los dos conceptos. Igualmente, en Efesios 3:6, el apóstol habla del misterio revelado por Pablo, de que judíos y gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y en 3:10 y 3:21 de la carta a los Efesios, a esta realidad, a este misterio de incorporar judíos y gentiles en un solo pueblo de Dios, no hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios, por los siglos de los siglos. Este único pueblo de Dios es iglesia, en 3:10 y 3:21. Y es un reino en 2:19. Una ciudadanía en donde de nuevo gentiles y judíos se sienten herederos y conciudadanos de los santos. O sea, vemos cómo hay paralelismo continuo entre iglesia y reino. Es muy difícil, pues, el establecer una dicotomía, una separación o una competencia incluso entre iglesia y reino. No nos extrañe que hombres como Agustín en el pasado cargaron las tintas y lo llegaron a identificar totalmente iglesia y reino. Pero hay que hacer una distinción, y es ahora a lo que vamos. Hay una diferencia. La diferencia es que reino es la soberanía de Dios universal, digamos en el amplio círculo de todo el universo, mientras que la iglesia es aquel núcleo dentro de este círculo de aquellos que personalmente han aceptado a Jesucristo como Señor y Rey y por consiguiente son hechos súbditos responsables y conscientes del reino. La iglesia no es el mundo, por supuesto, porque el reino de Dios está ya presente en ella. O sea, el siglo venidero, el reino venidero, está presente en ella. Por esto la iglesia no es el mundo. Pero tampoco es el reino en su totalidad, porque el reino no ha alcanzado en ella aún su plenitud. Es el reino, en todo caso, provisional. El reino abarca más que la iglesia, porque es la soberanía de Dios incluso en la esfera de la naturaleza. Y en el obrar incluso dentro de la providencia en el mundo, entre los no creyentes. Por esto el reino abarca siempre más, en un carácter cósmico y universal, porque es la totalidad de la esfera de la soberanía de Dios. Mientras que la iglesia es el núcleo de los que hemos aceptado esta soberanía y nos consideramos súbditos del rey. Entonces, ¿cuál es la relación iglesia-reino? Vamos a verlo en 3 aspectos. 3 cosas, por lo menos, se podrían decir muchas más, pero estimo que hay 3 cosas que han de decirse. Que la iglesia ahora debería ser una señal del reino, en primer lugar. Un testigo del reino. En segundo lugar, que la iglesia debería ser una sierva, una sirviente del reino y del rey. Y en tercer lugar, que la iglesia debería ser un anticipo del reino. En primer lugar, la iglesia como señal del reino. En Mateo 13:41 leemos: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles en aquel día del juicio y recogerán de su reino, fijaos bien, recogerán de su reino ya existente a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino futuro de su Padre. O sea, aquí tenemos en este versículo lo presente y lo futuro del reino. Ahora todavía la cizaña, el mundo, y el trigo, el reino, están mezclados. Incluso a veces en la iglesia andan mezclados.
De ahí que el reino no se ha visto con claridad, ni siquiera a veces en lo que se llama Iglesia. El reino, pues, es el proyecto de Dios en vías de realización, pero la Iglesia debería ser un testigo de este reino, una expresión del mismo. Ahora, ¿cómo expresamos, en tanto que Iglesia, este ideal del reino? ¿Cómo se cumple y se realiza en ella toda la voluntad divina? Porque si dejamos de lado toda la frase teológica, toda la cuestión más o menos doctrinal, y lo decimos con palabras sencillas, a ras de suelo, para que lo entiendan los niños, el reino es la voluntad de Dios en acción, obedecida y cumplida, y sobre todo amada sobre todas las cosas. Entonces, decir que la Iglesia tiene que ser un testigo del reino, una expresión del reino, significa que la Iglesia ha de expresar, ha de vivir ese amor a la voluntad divina y ese esforzarse en cumplir ese deseo, esa voluntad. Esto es en términos sencillos. Imperfectamente, por supuesto, pero al menos consecuentemente. En la Iglesia, el mundo debería haber señales del reino, porque en ella está presente el Rey y de alguna manera también el reino, aunque no desarrollado, como una semilla que encierra todo lo que luego será. Es en este sentido que la Iglesia es un modelo del reino que viene. Pero hay más. En segundo lugar, la Iglesia debería ser la sierva del reino, porque nos hallamos comprometidos en la expansión del reino. La oración que el Señor nos dejó como un modelo para nuestras oraciones dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Señor, que tu voluntad, que es perfecta en los cielos, delante de los ángeles, en todo el universo, que lo sea también en la esfera de nuestro alcance, de nuestra acción. Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Creo que esta oración muy a menudo se ha interpretado equivocadamente como: esperamos, Señor, ven enseguida, en la segunda venida. Pero no es solo esto. Por supuesto que incluye este anhelo, esta esperanza de que el Señor venga. Pero es que hay en ella también el deseo de que la voluntad de Dios sea hecha ya ahora. Es decir, que Él venga, aunque no sea visiblemente todavía, aunque tengamos que esperar a verlo con los ojos de la carne, que por lo menos su voluntad se haga, lo cual es una manera de que Él esté entre nosotros, de que Él viva en nosotros. Por esto, no solamente tenemos que orar, venga tu reino, sino que tenemos que esforzarnos y testificar, proclamar el reino. Hechos 8:12. Creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Hechos 19:8. Pablo discutía y persuadía acerca del reino de Dios. Hechos 20:25. Pablo estuvo predicando el reino de Dios en Éfeso. En Roma, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. De modo que es mediante la oración y el testimonio comprometido y coherente de ese Rey, Rey de paz, de justicia, de amor y de misericordia, como la Iglesia tiene que servir al reino. La pregunta que nos hacemos es si nosotros como Iglesia y el pueblo evangélico en general, aquí y ahora, vivimos a la luz de esta doble responsabilidad. Si nos sentimos servidores del reino, o más bien nos sentimos servidores de una denominación, o nos sentimos servidores de una determinada teología, o nos sentimos servidores de un esfuerzo o de un entusiasmo evangelístico. Todas estas cosas que acabo de mencionar están bien, pero solo están bien si son puestas al servicio del reino, que es lo grande, que es la meta global que engloba todos los demás aspectos. Oramos para que la voluntad de Dios sea hecha aquí ahora, como en el cielo. ¿Somos verdaderamente servidores del reino? Yo creo que no lo entendemos bien y esto se demuestra con algunas actitudes. Cada vez que algún atrevido pone una fecha a la segunda venida de Cristo y dice: Cristo vendrá en el año tal o cual,
Hay gentes que dejan el trabajo, que dejan de hacer sus cosas, esperando que el Señor venga en un plan tranquilo, en un plan burgués, sentados. Yo recuerdo haber leído, no sé si era Wesley o Whitefield, no sé, uno de estos siervos de Dios de hace siglos, a quien le hicieron esta pregunta: si tú supieras que el domingo viene el Señor, ¿qué harías? Y su respuesta fue tajante, no se lo pensó dos veces: seguiría haciendo exactamente lo que estoy haciendo. Hombre, seguiría haciendo lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy luchando por el adelantamiento de su reino. Entonces, ¿qué más hermoso que el rey me encuentre haciendo el trabajo que espera el reino? O sea que algo debe andar mal cuando imaginamos que el conocimiento de la segunda venida de Cristo debería interrumpir lo que estamos haciendo y no verlo como una continuación. Reino. Vamos a repetir, aún con riesgo de hacernos un poco pesados. Reino, gobierno, soberanía de Dios, totalidad del propósito de Dios, perfecta voluntad de Dios. Cabeza de este reino, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, del linaje de David, en quien se cumple todo lo que le fue dicho al gran Rey de Israel, pero que haya su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Iglesia, comunión de redimidos de Jesucristo, que está realizando de manera imperfecta, gradual pero progresiva, sistemática, pase lo que pase, y a pesar de todas las apostasías, los propósitos de Dios en el mundo, porque las fuerzas del mal no prevalecerán contra la Iglesia. Y expresa de alguna manera, a veces para vergüenza nuestra imperfectamente, el reino en el mundo. Y en tercer lugar, pensemos en la Iglesia como anticipo del reino. Yo creo que se puede afirmar con Agustín que la Iglesia es el reino, pero solamente si hacemos una aclaración. Es el reino en su manifestación parcial y muy imperfecta e incompleta. El reino, ya lo hemos dicho, fue inaugurado por Jesús, pero espera la consumación última, y nosotros vivimos entre el tiempo de la inauguración y la consumación. Pero debemos anticipar algo, porque si verdaderamente somos del Señor, según Hebreos 6:5, nosotros hemos hemos probado las virtudes del siglo que viene, y el siglo que viene es el reino. O sea que en el presente estamos ya viviendo del futuro. Y esto no es solamente un anticipo del reino que está viniendo, un anticipo así en plan como una propina, sino que es la misma realidad, porque nuestra comunión con Cristo es real, y Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nuestras oraciones no son una ilusión, nuestras oraciones nos comunican con Cristo, y si estamos en Cristo, estamos en el cielo con Él. O sea, es esta realidad auténtica de nuestra experiencia, testificada por la palabra de Dios, de que realmente nosotros anticipamos el reino, porque vivimos de sus virtudes, es decir, del poder de ese reino. Entonces la Iglesia no solamente es un medio para llevar adelante el reino, es decir, un instrumento, sino que es el reino en construcción, el reino anticipándose. Y aquí creo yo que a veces caemos en una hipocresía, sin quererlo, ya sé, de buena fe, pero es una hipocresía. A veces, cuando se predica como lo acabo de hacer, se tilda al que lo hace como si fuera un modernista, porque no tiene fe en que Dios hará el reino en el futuro, lo quieres construir ahora. Pues hermanos, bendito sea el modernismo, que se compadece de los que pasan hambre, de los que claman por la justicia, de los que sufren al lado de los cristianos, y si yo me compadezco, soy modernista. Si yo me compadezco por ellos y les comunico el reino, ya ahora. Aunque al lado, juntamente a esto, les voy a decir que este reino vendrá en plenitud y en perfección en el futuro, y que no hay nada que se compare con la gloria eterna en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero yo creo que es hipocresía
basados en que el reino vendrá y no tenemos que hacer nada, pues entonces nos deshacemos de toda responsabilidad ética y social. Es casi escandaloso que cuando hubo el cambio de régimen en España, había cristianos, y algunos todavía están en esta actitud, despistados de lo que hay que hacer. Si la Iglesia tiene que decir algo, si el cristiano tiene que ocuparse o preocuparse en su testimonio, en el público, en la colectividad, en la sociedad en la cual le envuelve. Bueno, es falta de comprensión de la doctrina del reino. Es falta de comprensión de la doctrina del reino. Es decir, estar esperando el reino futuro, el reino que viene, no tiene de inhibirnos de la responsabilidad de ser sal y luz ahora. Y justamente porque a veces la Iglesia ha fallado, la Iglesia se ha lavado las manos, la Iglesia no ha tenido conciencia, no ha sido sensible, la Iglesia ha sido solo un conjunto de doctrinas, una ortodoxia muy fría. Justamente por esto luego han habido los grupos extremos que estos sí han caído en el campo de modernismo, la llamada teología de la liberación, que no es tal, pero que se llama así, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se ha ido al otro extremo. Pero es porque nosotros no hemos sabido guardar el equilibrio entre el presente y el futuro. Es cierto, el reino ahora permanece como tras un velo para los ojos de los incrédulos. Un día será quitado este velo, pero creo que el velo sería menos si nosotros fuéramos realmente la Iglesia que predica, pero con conciencia, sabiendo lo que hace el Evangelio del Reino. Así los súbditos del reino hemos de seguir en la batalla con los problemas del error, el pecado. No somos infalibles, somos débiles. Todo eso será quitado un día. Pero mientras tanto esperamos, hemos de estar en la brecha. Incluso con todos los defectos, la Iglesia, si es fiel a su Señor, constituye un anticipo del reino. Y creo que nadie mejor que los que son aficionados a la historia para comprender esto. No hay nadie, incluso una persona no creyente, pero que realmente conozca historia, no un conocimiento superficial. Estoy refiriendo a un conocimiento en profundidad. Y que sabe algo de la historia de Europa, por ejemplo, aunque no solamente de la historia de Europa, pues ha de reconocer que con todas sus apostasías, con todas sus infidelidades, la Iglesia, el testimonio de la Iglesia, durante 20 siglos ha sido realmente un factor de cambio, un factor de bendición. Y creo que aquí hay el ejemplo. Y podríamos dar muchos, hacer un recorrido por los 20 siglos y ver en qué aspectos la Iglesia ha sido este anticipo, la Iglesia ha sido una servidora del reino y la Iglesia ha sido un anticipo del reino. Así pues, el reino, la doctrina del reino, nos presenta un reto a nosotros hoy. Un sociólogo ha dicho que en todas partes la gente, y sobre todo los jóvenes, están abandonando las iglesias. Pero al mismo tiempo se produce un factor muy curioso, que la gente, y sobre todo los jóvenes, están buscando a Jesús. O sea, hay sitios en donde, y muchos ya lo sabéis por experiencia, no se puede empezar a hablar de la iglesia, porque la gente no quiere oír nada de iglesias. O sea, la iglesia está desacreditada. Pero en cambio se puede hablar de Jesús. Y hasta es erigido por muchos como un ideal. No lo comprenden, no alcanzan a ver toda su grandeza, pero intuyen que hay algo. Quizá porque en lugar de vivir para la alabanza de la gloria de Dios, la Iglesia ha vivido para ella misma. Y nos ha pasado lo que ya les ocurrió a los judíos, en Romanos 2:24, Isaías 5:2, etc. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No solo es que la sociedad es muy incrédula, dada a la impiedad, al materialismo. Todo esto es verdad, pero es que además de esto se le añade el factor de que la Iglesia está desacreditada. Y por causa de nosotros a veces se blasfema el Evangelio.
Bien, ¿cómo pues debería ser la Iglesia para constituir un verdadero signo, un modelo del reino que viene? Bueno, he pensado que entre los muchos conceptos, las muchas realidades que deberíamos encarnar, hay dos en particular, que es la justicia y la paz. Porque el reino de Dios, ya lo vimos el domingo pasado, al hacer el estudio del pacto que Dios hace con David, y al enumerar las características del reino, vimos que la naturaleza de este reino es, por encima de todo, un reino de justicia y un reino de paz, un reino de verdad y un reino de amor. Todo eso lo hemos encontrado también en el Salmo 89. Y por esto la palabra final de Dios, la palabra final de la Biblia, el término de nuestra esperanza, es Apocalipsis 21-22, en los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde se nos dice, allí morará la justicia. Por eso yo pienso que una característica fundamental debería ser el amor a la justicia, el vivir para la justicia, el ser justos, pero justicia en el sentido bíblico de la palabra. Y luego esa paz que es reconciliación con Dios en primer lugar y entre los hombres. Para hacerlo también sencillo y huir de conceptos extremadamente complejos, cito de un autor que resume la justicia de esta manera. Dice: la justicia del reino de Dios es simplemente las relaciones justas. El reino de Dios es aquel ámbito en donde las relaciones son justas. La relación del hombre con Dios es justa y las relaciones entre los seres humanos también son justas. Unas relaciones humanas sinceras, comprensivas. De ahí que, si fuera así, el mundo vería en la Iglesia un signo del reino, porque vería que la Iglesia es el pueblo de Dios que ama a Dios, el pueblo del reino que ama al Rey, que tiene paz, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que también tenemos paz unos con otros, y que estamos dispuestos a dar la paz incluso a los enemigos. El reino del Padre que está en los cielos y que está en medio de nosotros. Un pueblo, pues, que ama a Dios y que vive en el amor, en donde todas las barreras han sido rotas. Este es el tema, o uno de los temas de Pablo en Efesios, como ya hemos visto hace unas semanas. La destrucción de los muros de separación. Es la destrucción de todo lo que separa. Y el integrar todas las cosas. Porque ahora ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Barreras raciales, sociales, sexuales dividen a los hombres. Y todo eso el Evangelio tiene que abolirlo. Porque en el reino no existirá. No habrán las barreras estas. En el reino en su perfección. Cuidado, esto no significa que tenemos que hacernos sordos al acento diverso de otras lenguas. El reino de Dios es un reino unido, un reino único, pero no es un reino uniforme, aburrido. Esto ya se ha comentado en diversas ocasiones. Puede haber diversidad de lenguas y los varones son varones, las mujeres son mujeres, pero la diferencia de sexos no es excusa para discriminación de ninguna clase. Pueden permanecer, y permanecen todavía en la Iglesia, las distinciones de color, de cultura, de fisiología, pero ninguna de estas diferencias debe ser obstáculo para la comunión. Antes, al contrario, justamente creo que una de las tragedias de la Iglesia actualmente es que no sirve de señal y signo al exterior en cosas que dividen a la sociedad. Todo esto de la división de las generaciones, la división de jóvenes y viejos, eso es un camelo. Estudiad el libro de Eclesiastés y vais a verlo. Ya lo hemos hecho aquí hace años. Esto es un camelo. Incluso en el mundo no creyente, los más listos no se lo tragan, pero es una manera magnífica de manipular a la juventud y distraerla de los conceptos más importantes, que son no la vejez de la juventud, sino la verdad o la mentira, la justicia o la injusticia. Estos son los principios.
Pues bien, es triste cuando en la Iglesia también se producen las divisiones, bien sea por divisiones de cultura, los más listos y los más humildes, o los que se creen más listos y los que se saben menos listos, entre los ancianos y los jóvenes, entre los que tienen un carácter introvertido, los que tienen un carácter extravertido, etcétera, etcétera. Cuando la Iglesia debería ser aquel lugar en donde la gente debería ver la reconciliación. Este es el pueblo reconciliado. Esta debería ser su exclamación. Reconciliado, porque se ha reconciliado con Cristo. Está reconciliado. Y también están reconciliados entre sí. Y aquí, en esta órbita, en esta atmósfera, en esta esfera, aquí no hay problema de ninguna clase en cuanto a muros de división. Porque hay una verdadera comunidad humana. He dado este ejemplo de las diferencias entre las edades, pero se podrían dar otros. Es muy triste. Cuando la Iglesia refleja las divisiones que hay en la sociedad, la Iglesia no vive a la altura del reino. Y por el contrario, cuando la Iglesia está dominada por la visión del reino, orientada por los valores del reino, caen todos los muros, cae todo lo que es división. La Iglesia, yo creo que, y en particular una Iglesia local, debería ser algo así como una antesala del reino. Debería ser verdaderamente lo que algunos colocan delante de sus edificios, bastante impropiamente, diciendo salón del reino. La Iglesia debería ser el salón del reino, pero del verdadero reino de Dios, como anticipado, invitando a todos para que entren. Así pues, seguimos adelante con las definiciones. La Iglesia tiene en el reino su norma y su inspiración, y cuando pierde el concepto del reino, corre el peligro de convertirse en una secta introvertida. Y de eso podría daros muchos ejemplos, pero no voy a dar ninguno. Quien tiene oídos para oír, que oiga. La Iglesia, como norma del reino, también nos sirve para leer la Biblia y para ver lo que tiene que decirnos. Por ejemplo, es muy triste que cuando la sociedad se preocupa, hoy día, uno de los problemas es el lugar de la mujer en la sociedad, y que nosotros no tengamos una doctrina clarísima como alternativa. Cuidado, la tenemos. Lo que pasa es que ni se investiga, ni se detalla, ni se bosqueja, y claro, ni se ofrece. Estoy recordando una experiencia, el caso de una hermana muy espiritual, una hermana muy entregada al Señor, muy útil, usada por el Señor aquí en Barcelona, y ella me expresaba el sufrimiento que ella vivía a causa de eso, porque ella decía, con mis compañeras en el trabajo, en la familia incluso, me encuentro pues con todos los problemas en cuanto al feminismo y a toda una serie de corrientes. Pero claro, es que cuando yo pues invito a estas amigas a que vengan a la iglesia y nos ven todavía con el velo y con que la mujer no puede orar en público y todas estas cosas, pues se escandalizan, ya no hay diálogo, ya pierdo toda posibilidad. No he entrado en el tema del velo, ni de si la señora puede hablar o no puede hablar en la iglesia, que eso es otro tema, que, por cierto, tuvimos una experiencia muy interesante también, que lo ilustra, y voy a citarla, en el CEP, hace 2 años, cuando estábamos estudiando las cartas de los Corintios. Y siempre que se presenta un tema en el cual las iglesias todavía no han llegado a unanimidad, pues lo que se suele hacer, pues se suelen exponer las 2 o 3 posturas que haya y que los alumnos pues elijan en conciencia delante de Dios. Y entonces, referente al velo y al lugar de la mujer en la iglesia, hicimos 2 bandos, 2 grupos. Y un día hubo un grupo que dio todos los argumentos, defendió la posición de que la mujer no debe orar ni debe hablar en la iglesia, y otro grupo defendió la postura de que la mujer puede hablar y tiene que hablar y tiene que orar en la iglesia. Un detalle muy curioso es que en el grupo de los que querían que la mujer no orase, casi todo eran mujeres, no había hombres. Y era un grupo casi lleno de hombres el que defendía
que la mujer tenía que estar comprometida en la Iglesia. Pero bueno, esto simplemente es un detalle anecdótico. Lo que a mí me llamó la atención fue otra cosa. El fundamento doctrinal o teológico que había en un grupo y que había en el otro. Y el fundamento doctrinal que había en el grupo, que decía que la mujer en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, en ese reino anticipado y que viene, era el grupo que partía de la doctrina del reino de Dios. Y, por ejemplo, se basaba en textos como cuando en Pentecostés el apóstol Pedro dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o hablaba de las hijas de un diácono de la primitiva iglesia de Felipe que hablaba, y el sacerdocio universal de los creyentes. Pero sobre todo estaban guiadas por la dinámica del reino. Entonces, bajo la luz del reino que viene, si el reino que viene es la norma de lo que nosotros tenemos que ser, ahora ya, entonces, por supuesto, había una actitud de adelantamiento, había una actitud de renovación constante, había una actitud de que la Iglesia debería anticiparse en estas cosas. Mientras que en el otro grupo había una actitud de que la Iglesia no tiene nada que hacer aquí, nada más que orar, predicar el Evangelio, hacer algunos reclutas y luego continuar encerrados cantando himnos. Por supuesto, los dos conceptos doctrinales estaban en la base de dos actitudes. Y creo que esto ocurre muy a menudo, sea cual sea el tema que se discute. Que allí donde hay la dinámica del reino, es decir, que si lo que viene es realmente el modelo de lo que nosotros tenemos que ser, entonces la Iglesia asumirá actitudes dinámicas y renovadoras. Pero si la Iglesia no cree que el reino tiene nada que ver con ella, o sea, en fin, que son dos cosas diferentes totalmente, entonces la Iglesia tenderá y tiende a sentarse cómodamente y a no pensar en ninguna clase de renovación. Porque lo que se hizo ayer ha de hacerse siempre y está bien hecho. Y no hay que pensar en nada más. Esto es olvidar la perspectiva de los profetas, porque la perspectiva profética en el Antiguo Testamento es muy clara. El profeta es un hombre, no un hombre que está adivinando el futuro para satisfacer nuestra curiosidad. Esa es la idea equivocada que tienen algunos. El profeta hable algo de las ventanas del futuro para hacernos ver lo maravilloso que es este futuro, pero para que sirva de acicate ahora ya, para que vivamos el presente a la luz del futuro. Es decir, y esto es una norma, vosotros podéis tomar cualquiera de los textos de los profetas, pero aún más, tomad por ejemplo también el libro de Apocalipsis, porque es igual. Está lleno de exhortaciones para el presente, el que lea ahora el libro de Apocalipsis, no simplemente satisfacer la curiosidad. Vivir ahora a la luz del futuro. Y se nos dan anticipos del futuro para que ahora ya empecemos a andar conforme a la manera como andaremos siempre, eternamente. Bien, hermanos, creo que habría mucho más que decir, pero pasa el tiempo. Yo simplemente desearía recordar algunos textos y con ellos concluyo. El Señor mismo nos dice en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El modernismo lee este versículo al revés. Buscad primeramente la justicia, la paz, todas las demás cosas, y luego vendrá el reino de Dios. Esto es falso. Esto no es bíblico. El hombre jamás por sí mismo podrá edificar el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero es que el error que se comete hoy, en algunos sectores, es tan equivocado como esta lectura inversa del modernismo. Porque en lugar de decir buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice: busca primero tu salvación individual, no te preocupes de los demás, asegúrate esta salvación, échate a dormir y espera que venga el Señor. Porque el reino no tiene nada que ver contigo. Y creo que esta lectura es tan infiel,
y tan errónea como aquella otra. En Mateo 11:12 dice el Señor mismo también: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Esto podría ser una manera, y debe ser una manera, de ofrecer el Evangelio. Aquí se ofrece el Evangelio como una aventura que exige una especie de violencia también. O sea, como esa dinámica que conlleva el reino. El reino sufre violencia porque vivimos en terreno enemigo y vivimos acosados por todas las artimañas del diablo y del enemigo. Hay una pugna, hay una lucha. Aceptar el Evangelio no es aceptar algo así como una droga. O le vamos a dar la razón a Karl Marx: la religión el opio del pueblo, el cristianismo el opio del pueblo. Bueno, yo supongo que el señor Marx entró en algunas iglesias y sacó esta deducción. Quizá nosotros también llegaríamos a esta conclusión a veces, cuando vemos algunas iglesias. Hay que quitarle esta razón. El reino de los cielos sufre violencia, y hay una violencia santa que comienza ya con el Espíritu Santo, hurgando y pugnando y luchando contra la incredulidad. Es así como decir que el Evangelio es para aquellos que son valientes y desafían el yo, desafían las modas, desafían las corrientes y se entregan con generosidad, con valentía y con arrojo. Por esto nuestra oración debe ser la oración que el Señor nos ha dejado como un modelo. Venga tu reino, venga tu reino. Que el Señor venga y venga pronto. Porque estamos hartos de injusticias, estamos hartos de incomprensiones, estamos hartos de malentendidos y suspiramos por aquella vida en plenitud, porque el Señor dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y suspiramos por el cielo nuevo y suspiramos por la tierra nueva. Pero en tanto no llega este cielo nuevo y tierra nueva, Señor, venga a tu reino, aunque sea en anticipo, aunque sea como un anticipo en la iglesia, haciendo tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace perfectamente en el cielo. Hágase tu voluntad en los corazones de tu pueblo, en tus iglesias, para que a partir de aquí, del pueblo de Dios, irradie la soberanía de Cristo y sea sal en un mundo que ha perdido el sabor y se corrompe, y sea luz en un mundo que está en tinieblas. Estas son en parte, yo creo, las consecuencias de tomarse en serio la doctrina del reino. El tener un horizonte amplio, un horizonte universal de los propósitos de Dios, y en este horizonte, a partir de esta atalaya, ver la vocación del cristiano, la vocación de la Iglesia, también con horizontes anchos y amplios, como una marcha siempre hacia adelante. Se ha dicho a veces que el pueblo de Dios es un pueblo en marcha. Ahora, el pueblo de Dios es solamente un pueblo en marcha cuando tiene la visión del reino delante, porque es la meta a la cual vamos, la meta a la cual nos dirigimos. Pero, como he dicho al comienzo también, el poder que está viniendo hacia nosotros ya, ahora, y que está a nuestro alcance. De ahí que, hermanos, que Dios nos perdone de manera individual y colectiva todas las veces que no hemos estado a la altura de este Evangelio y del reino, todas las veces que no ha sido el reino la visión que hemos tenido, sino visiones estrechas, mezquinas, miopes, cortas de vista. Que el Señor nos dé el horizonte del reino para que le sirvamos en este horizonte con el poder mismo que Él nos da, con los poderes del siglo que viene.